Como les decía, muy buenas tardes, muchas gracias por venir. También lamentamos que hay personas que por lo visto no han podido entrar, se han quedado fuera, pero me avisan del club que como esto se grabará, ellos lo colgarán para las redes pronto, probablemente mañana. Y sentimos que haya personas que se hayan tenido que quedar fuera, pero poco se puede hacer porque nos han dicho que no son capaces de multiplicar el espacio, que lo que hay. Y bien está de todas maneras, porque recuerden que hasta hace nada las restricciones que teníamos habrían hecho que ocupáramos este espacio en la mitad, ¿no? Luego bien vamos. Bueno, estoy aquí con José Rasti, Marino Pérez, que van a intervenir en este acto, y en él yo cumplo, como en este libro, un papel de presentador. Y les voy a decir por qué, en todo caso, yo decidí que esto era una cosa buena que había que hacer. A las alturas, yo creo que fue del mes de agosto, finales de julio, primeros de agosto, José Rasti se puso en contacto conmigo para decirme que habían escrito un libro que trataba del problema justamente que es toda esta cosa, este ambiente espeso ya que nos rodea queer. Y que si yo estaría dispuesta a prorrogarlo. Les dije que necesitaba leer el libro, pero que en principio me parecería bien. Leí el libro, me gustó mucho. Hice algunas observaciones, pocas, sobre los asuntos e inmediatamente escribí el prólogo y lo envié. Yo creo que las dos personas que me acompañan, Rasti y Pérez, estaban convencidas, como hoy decía Rasti, yo estaba convencido de haber escrito un libro académico que circularía un poco en Oviedo y quizá un poco más, y que bueno, que era importante porque hablaba de un asunto con el que nos encontramos todos los días. Yo no sé si Marino también tenía esa impresión. ¿Por qué este libro es importante? No es el primer libro que se escribe sobre esto. Hay una cantidad de literatura anglosajona en este momento grandísima, puesto que las sociedades anglosajonas llevan más recorrido en este asunto. Pero este que tiene de particular habla en la forma de la mente que todos y todas podemos entender cuando de lo que se trata es de afrontar un problema para el cual las claves científicas nunca deben ser olvidadas. No desdeña el sentido del humor y no desdeña de vez en cuando hacer apelaciones emocionales, pero tienen que tener en cuenta que este sobre todo es un libro académico, escrito por dos académicos, que vienen observando con preocupación como en los últimos años todo un universo de sentido dotado de un nuevo lenguaje se está haciendo cargo del ambiente intelectual, de alguna manera. Y que este universo no resiste la mínima crítica, uno, dos, no le gusta recibir la mínima crítica. Es decir, no solo es endeble, es que además es violento en la manera en que se resiste a hacer un debate público sobre aquello que dice conocer bien, que es fundamentalmente la idea asombrosa de que el sexo no existe, sino que es una realidad performativa. Bueno, no pienso darles una larguísima y aburridísima sobre lo que es Austin, How to do things with words, y qué es la performatividad. Pero en todo caso esta es una idea que extiende una persona que escribió un libro, Gender Travel, Judy Butler, y que dada la enorme influencia que la Academia estadounidense tiene sobre Europa y sobre Canadá, adquiere un éxito tremendo. Pero al amparo y al calor de ese libro se han ido produciendo muchas más novedades, y de esas novedades es de las que ellos hablan en el libro. Del libro quizá alguno de ustedes conozca su índice, porque se ha puesto en las redes.
Sí, es un índice, la verdad, que uno lo lee y apetece mucho leer lo que hay adentro, es verdad. Es un índice muy sabroso porque el libro, aparte de sólido, severo en muchas cosas, es muy divertido de leer. Pero ahora lo que es natural es que hablen sus autores y, por lo tanto, el desarrollo de esto será el siguiente. Yo le daré la palabra a José Rasti, que contará su parte del asunto. Después lo haré con Marino Pérez, del que esperamos lo mismo. Y cuando esto termine, lo que nos interesa sobremanera es establecer un diálogo con ustedes. Y hasta el momento y parte en que este club de prensa nos soporte, dedicaremos todo ese tiempo a establecer ese diálogo. Y muchas gracias por estar aquí de nuevo. Le doy la palabra a un José Rasti. Lleva todo el rato la mascarilla puesta del revés, la parte blanca por fuera. Bueno, pues yo quisiera comenzar mi intervención breve. Nos gustaría que el grueso de este acto consistirá sobre todo en las preguntas que ustedes nos puedan hacer. Bueno, pues cumpliremos la ceremonia, haremos intervenciones breves y esperamos que después podamos tener la ocasión de un diálogo interesante. Pero sí es cierto que me gustaría comenzar contestando a una pregunta que nos han hecho pues infinidad de veces nuestros colegas pues en la facultad, amigos, ¿verdad? Cuando se enteraban que estábamos escribiendo un libro sobre el complejo y tenso tema de la identidad de género y nos preguntaban que por qué nos habíamos metido en esto. A ver, con lo bien que vivís, vosotros, ¿por qué os habéis metido en esto? Y yo siempre entendí, cada vez que escuchaba esa pregunta, siempre entendí que la pregunta razonable habría sido la contraria. O sea, la pregunta razonable es, ¿cómo no vamos a meternos en esto? ¿Verdad? Justamente, dada nuestra profesión, dada la materia que explicamos en la facultad, etc., ¿no? Yo imparto clases, pues ya desde hace casi 30 años, imparto clases sobre una materia teórica, abstracta, conceptual, acerca del yo, la identidad, etc. Muchas veces los alumnos no ven la aplicación, ¿verdad?, de lo que yo puedo estar explicando en clase y en lo que me dedico pues, con mucha pasión al asunto, ¿no? Y de pronto resulta que estas materias, el yo, la identidad, la auténtica persona, el yo por dentro, etc., se convierten en los protagonistas de un auténtico problema social. Un problema social con consecuencias concretas, tangibles, con consecuencias dramáticas incluso para muchas personas. Yo toda la vida me he sentido un privilegiado, sí, lo confieso, como profesor universitario. He sentido que verdaderamente, bueno, estaba haciendo un trabajo gratificante y que había, digamos, en mi contrato con la universidad, había una cláusula oculta. La cláusula oculta es, vas a hacer un trabajo apasionante, vas a conocer a personas apasionantes, vas a hablar del tema que más te gusta en el mundo, tampoco te vas a deslomar, tampoco vas a llegar a casa arrastrándote, agotado por tu trabajo, pero eso sí, en caso de que de chiripa, de casualidad, no va a ocurrir, pero si de casualidad tu tema adquiere relevancia social, hay que salir a la plaza pública y dar la cara. Aunque te dé 100 patadas, aunque preferirías estar en cualquier otro sitio, ¿verdad?, a diferencia de los actos que durante las próximas semanas nos van a esperar. Y resulta que efectivamente, aunque no lo creamos, ha ocurrido. Ha ocurrido de pronto, en los últimos 5 años, 10 si queréis, bueno, una cosa así, actores, ministros, cirujanos, cantantes, pablomotos, empiezan a hablar del yo. Empiezan a hablar del yo, de lo que las personas son y las personas no son, de lo que los niños son y los niños no son, y empiezan a utilizar el verbo ser por encima de sus posibilidades. Así que hay que salir a la plaza pública, hay que empezar hay que contar en la calle lo que veníamos contando en la academia, porque si no se nos caería la cara de vergüenza. Es decir, si yo, después de estar décadas explicando la construcción social del yo, una construcción materialista, anti-individualista, anti-esencialista, en ese tema de pronto hago una excepción, digo que esto se aplica a todo, salvo al género, pues no
tendría justificación. Si principios generales, completamente básicos, que explica Marino, mi compañero, en sus asignaturas de intervención y de psicoterapia, que se aplican a todas las formas de sufrimiento, básicamente, como principios básicos de la intervención, resulta que hay que hacer una excepción en este caso y no aplicarlos ante esta nueva forma de malestar, que se está extendiendo, ¿verdad?, bajo el nombre de disforia de género, pues entonces verdaderamente eso sería muy difícil de explicar para nosotros, o nos sentiríamos muy incómodos con la situación de no haber escrito el libro que hemos escrito. Porque a lo mejor los problemas que cada vez más frecuentemente aquejan a las personas en relación con su cuerpo no están en sus cuerpos. A lo mejor el problema es que no está en el cuerpo, aunque la persona entienda que sí. A lo mejor la persona lo que le ocurre es que ha nacido en un cuerpo equivocado. Perdón, es que no ha nacido en un cuerpo equivocado, sino que ha nacido en una sociedad equivocada, con unos discursos equivocados que obedecen a unos intereses, si no equivocados, al menos sí mezquinos. Sabemos que temíamos que la respuesta de la gente fuera básicamente una respuesta muy polémica, muy tensa. Sabríamos que íbamos a recibir apoyos, pero también éramos conscientes, yo soy muy activo en Twitter, éramos conscientes de que nos esperaba una avalancha espectacular de cancelación. Y no ha sido así. Simplemente no ha ocurrido, ¿no? En Twitter es muy fácil valorar numéricamente este tipo de cuestiones, pero no solamente Twitter, sino que además mensajes, emails, gente que nos comenta, profesionales de la educación, profesionales de la medicina, profesionales de la psicología, en un 98% están apoyándonos en las tesis que defendemos en el libro, y en un 98% están agradeciéndonos que hayamos podido dar este paso. No hay nada que agradecer, por otro lado, insisto, somos profesores universitarios de una universidad pública, y entonces tenemos la obligación de poner la poca cosa que podamos saber sobre nuestras especialidades, obviamente al servicio de la sociedad. La acusación, obviamente, lo sabemos todos, es siempre la acusación de transfobia. De transfobia, que ya es un ruido de fondo, ¿verdad?, como el ruido de los coches por las calles y demás, ¿no? Y que justamente lo que intenta es no rebatir los argumentos que han sido presentados, sino desautorizar a la persona como posible debatiente, ¿sí? La acusación de transfobia entiende que en verdad lo que le mueve a la persona a opinar como opina, por ejemplo, lo que nos ha movido a Marino, a Amelia, a mí, ¿verdad?, a opinar como opinamos, no es nuestro juicio, no son nuestras lecturas, no es la postura psicológica que llevamos décadas, ¿verdad?, más o menos defendiendo, sino que lo que nos mueve es el odio. Estamos movidos por el odio y, por tanto, no se nos debería permitir intervenir en el debate, ¿eh? Los psicólogos debatimos mucho. Cualquiera, aquí en la sala hay muchísimos psicólogos, ya reconozco yo muchas medias caras de mascarilla para arriba, y los psicólogos debatimos mucho con mucha frecuencia, y Marino, y yo, y todos llevamos décadas debatiendo. Es la primera vez en mi vida que el principal argumento que me encuentro enfrente es que yo soy una mala persona. Yo he discutido de todo tema y efectivamente se intercambian los argumentos, faltaría más, ¿no? Se argumenta, he perdido 1000 discusiones, perdido entre comillas, porque en una discusión el que la pierde es el que la gana, o sea, es el que aprende, ¿verdad? Si yo defiendo que la capital de Francia es Roma y cualquiera de vosotros defiende que la capital de Francia es París y yo pierdo esa discusión, yo soy el que ha ganado. Yo soy el que ha corregido un error, el otro se ha quedado como estaba, ¿no? Pero vamos, que a mí me encanta perder debates y es como he aprendido básicamente a lo largo de mi vida, ¿no? Pero ahora ya la persona que tengo enfrente no entra al debate, hace una objeción de entrada. A mí no se me puede permitir opinar sobre este tema. No se me puede permitir opinar porque estoy movido por una tara emocional que reciba el nombre de un trastorno psiquiátrico, ¿verdad? Todos los argumentos que en los últimos 10 años han empezado a ser lo que sea fobias, hay 1 millón hoy en día, hay catalanofobia como nuevo trastorno mental, ¿sí? Lo que sea fobias está muy pensado para desautorizar absolutamente a la persona en el contexto justamente de la acusación de un trastorno psiquiátrico.
que después se convierte en un trastorno moral, ¿no? Yo tengo una tara mental, tengo una mala intención en mi argumentación y por tanto no se me puede permitir opinar. Pero lo sabemos todos, y cada vez lo sabemos mejor, que la acusación de transfobia es la excusa que se ponen cuando no se saben rebatir los argumentos que te están presentando. Y es la excusa que se pone para no aceptar el debate contigo, para justificar que no voy a debatir. Eres el demonio, eres Hitler, no voy a debatir contigo, por más que las posturas que defiende la persona que tengo enfrente nacieron antes de ayer. Y lo cual le obliga a considerar que el demonio es el 99,99% de las personas que han existido hasta la historia. ¿Sí? Yo tenía preparado más que contar, pero yo creo que he cumplido así mi tiempo y confío mucho en las preguntas, en las intervenciones que después hagáis en el debate, donde ya de hecho incluso opinaremos más libremente de una forma más informal. Así que, por lo que a mí respecta, Amelia, me doy por cumplido en la ceremonia, a la espera de lo siguiente. Entonces, doy la palabra a Juan Marino Pérez. Pues muchas gracias, Amelia. Pues por mi parte me voy a referir a las consecuencias que todo esto tiene para la infancia y la adolescencia. Empezaré por referirme en particular a la disforia de género de comienzo rápido, que es un fenómeno que se describió, no sé si me oíais, pero me vais a oír. Bueno, un fenómeno, la disforia de género de comienzo rápido, es un fenómeno que se describió, Bueno, sí, pues estaba, no sé si... Está encendido, Sí. ¿verdad? ¿Estará encendido? ¿Se oye ahora, quizá? No. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, sí. Bueno, pues estaba diciendo que yo me voy a referir en particular a la disforia de género de comienzo rápido, que es un fenómeno que se ha descrito en 2018 por parte de una ginecóloga americana que se llama Lisa Littman, y que pone de relieve pues cómo niños y niñas y adolescentes, chicos y chicas, de pronto sienten y declaran, una chica por ejemplo, pues que es chico, para sorpresa pues de sus padres, ¿no? Y este fenómeno, pues descrito recientemente, ha crecido, está creciendo, del orden de, dependiendo de los países, dependiendo de los años que se tomen en consideración, del orden del 200, del 1000, del 3000% de frecuencia, ¿no? de incidencia, ¿no? Y es un fenómeno pues que cada vez ocurre en edades más tempranas, no solo en la adolescencia, sino en edades pues tempranas de los 3 años, de los 5 años, de los 7 años y así. Y otra novedad de este fenómeno es que ocurre más en chicas que en chicos. Son más las chicas que quieren o declaran ser chicos que a la inversa, ¿no? Naturalmente, ante este fenómeno, pues los padres están desconcertados, ¿no? Y los padres, pues ante esta declaración, ante esto que de pronto pues su niño, su niña, su chico, pues dice, pues que quedan digamos desconcertados y bueno, pues tratan de situarse seguramente pues consultarán al doctor Google, ¿no? A ver qué hay acerca de este fenómeno. Al doctor Google ya lo han consultado los chicos y las chicas, ¿no? que han hecho esa declaración, ¿no? Y lo que se encuentra en las redes, a la que han consultado pues los padres y desde luego de la que ya vienen y están de vuelta pues los propios chicos, ¿no? que presentan esta experiencia, pues lo que encuentran allí es un panorama donde
donde ser trans pues es una, digamos una opción, seguramente aquella más aceptable hoy día, casi como que no ser trans ya indicaría pues que alguien no está interesado en la justicia y en la igualdad y demás, ¿no? Se encuentran con un panorama que es parecido a, pues no sé, cuando vas en una música, ¿no? Que suena francamente bien, ¿no? Como cuando vas en coche, sintonizas una música que te gusta y la mantienes durante un tiempo para ver después que es una cadena evangélica. Pues este es el panorama que encuentran padres y chicos en las redes, ¿no? Por resumir algunos de estos aspectos que los exponemos en el libro, pues por ejemplo, pues allí se encuentra de que si un chico piensa que es trans, lo es, ¿no? La fórmula esta cartesiana, pienso, luego existo, pues si pienso que soy trans, lo soy, ya como confirmación de eso, ¿no? Allí se dan indicaciones, por ejemplo, para las chicas, pues de que ponerse una faja que atenúe pues la protuberancia de los pechos incipientes, es una buena forma de comenzar, que la testosterona, sería algo asombroso que solucionaría los problemas que tuviera con el cuerpo, con su identidad, con las cosas que le están pasando, de manera que allí encuentra pues efectivamente una música, que es muy atractivo, ¿no? Ser trans, entonces, ya con todo este trasfondo, que lo promueve y lo favorece, pues se convierte en algo especial, ¿no? El chico o la chica se convierte pues en especial y un héroe, ¿no? Que da la cara, etcétera. Y entonces la actitud de los padres, pues puede seguir todavía desconcertada, pero muy a menudo tienen que resituarse ante esta problemática, ¿no? Los padres van a encontrar pues allí algo así, fórmulas de otros padres o de las redes que busquen, etcétera, según las cuales pues es preferible tener un hijo trans que un hijo muerto, ¿no? Se juega justamente con este chantaje, ¿no? Habrán encontrado también que si los padres no apoyan a los hijos en este sentimiento que acaban de expresar, probablemente se suiciden, ¿no? Se encuentran entonces fórmulas que desde luego tienen un aspecto de chantaje, y esto les sitúa pues a los padres efectivamente en varias actitudes. Algunos llegan a considerar entonces que los niños son sabios, ¿no? Que un niño de 3 años sabe mejor que nadie si es chico o chica. Los padres a menudo también se convierten en más apoyadores e incluso más progres, que ninguno, no se vayan a quedar cortos en apoyar todo este proceso. Y justamente, este es un panorama en el que se encuentran los padres, ¿no? En las escuelas, pues también hay un desconcierto acerca de este fenómeno, que es allí donde también tiene, un campo de darse, de presencia, quizá uno de los más notables, y se encuentra también entre los profesionales de la salud. Pero en las instituciones, en las escuelas y en los centros de salud hay una política oficial acerca de esto. Una política oficial que se traduce en lo que se llama el enfoque afirmativo, en la terapia afirmativa, consistente en afirmar por parte de los profesionales, por parte del personal escolar, por parte de los padres, aquello que los niños, sienten y han declarado. Afirmarlo sin otro tipo de miramientos o de consideraciones, ¿no? Y esa política oficial incluye también la autodeterminación de la identidad de género, que es una cuestión que se debate, ¿no? Tú eres del género que digas ser, ¿no? Y aquí llegamos, en las instituciones, llegamos a la madre del cordero. La madre del cordero es la ideología queer
que ha impregnado las instituciones, ha impregnado el lenguaje, ha impregnado el modo de pensar y ha dejado sin palabras a todos los demás, personal profesional de la salud, escolar, padres, público en general, ¿no? Y este es la madre del problema, ¿no? El principio de esta problemática, ¿no? La ideología queer, pues entonces va a negar el dimorfismo sexual, va a negar que existen hombres y mujeres, y en su lugar lo que hay es el género, y el género, la identidad de género, pues es lo que tú sientas en cada momento y declares, y eso es lo que tiene que ser afirmado y apoyado, digamos, sin más consideraciones, ¿no? Y ciertamente han ganado en la retórica, ¿no? Como Amelia ha escrito en algún artículo en El País, pues han ganado en la retórica, aunque no en la argumentación. Por esa razón, pues efectivamente de cancelar cualquier discusión por el ataque de transfobia que te invalida supuestamente para hablar de estos asuntos, ¿no? Y se ha establecido entonces una nueva ortodoxia, pues en los campus universitarios, en las instituciones, en la política, etc., ¿no? Una nueva ortodoxia caracterizada por una particular justicia social, woke, ¿no? de unos iluminados que conocen, digamos, porque tienen aparentemente una ciencia infusa, digamos, que les capacita para abanderar una particular justicia social. Esta ideología queer, digamos, con estas pretensiones de justicia social, es en buena medida, como mostramos en el libro, una religión secular, ¿no? Es una nueva religión y funciona justamente, pues, digamos, de ese modo. Ni que decir que nosotros, los que estamos aquí en la mesa, bueno, entiendo que todos los que están en el público, nadie está en contra de la justicia social, solo que entendemos la justicia social, pues, de acuerdo a los derechos civiles, universales, generales, de los que Amelia Oehlhardt, digamos, ha escrito y estará cansada, digamos, de exponer, no sé si estará cansada realmente, pero que de forma, digamos, muy clara, digamos, ha expuesto siempre, ¿no? Entonces, la justicia social, pues es una que ya nos viene desde la ilustración del individuo, los derechos civiles, los derechos humanos, para todas las personas, sin esos tribalismos en los que incurre la justicia social de las identidades, ¿no? ¿Cómo son las cosas cuando se sigue, digamos, esta ortodoxia, cuando se aplica esa terapia afirmativa? Pues lo que ocurre, lo que ya se está viendo, ya han pasado, digamos, tiempo para ver esas consecuencias, pues se observa que se han dado transiciones por parte de niños y adolescentes demasiado precipitadas en ese proceso de la transición, ¿no? que implica fases farmacológicas, fases de intervención quirúrgica, que pueden ser irreversibles si alguien, digamos, quisiera dar vuelta atrás. Y se ha encontrado el fenómeno que se llama de la destransición, ¿no? de personas que han pasado por el proceso y entonces se arrepienten, no les ha solucionado, digamos, el problema, y entonces son destransicionistas que quieren retornar pues a la condición inicial. Y para muchos esto ya tiene, digamos, cambios irreversibles, ¿no? Estos destransicionistas ya no son ahora apoyados, ya no reciben el apoyo que recibieron para la transición, sino que por el contrario quedan consignados como traidores o quedan, digamos, expuestos a, digamos, dejados en la cuneta o digamos, abandonados, ¿no? Ellos mismos entonces se reorganizan y hay pues, en numerosas páginas, digamos, plataformas de autoayuda, ¿no? Donde se organizan para otros que, digamos, que se encuentren en la misma situación. Nosotros contamos en el libro, por ejemplo, el caso Daphne, pues de una chica que organizaron ya pues, una plataforma y cuenta su experiencia y cómo tratan de
ayudar a otros, ¿no? ¿Cómo podrían ser las cosas de otra manera, distinta a esta oficial que está establecida de la terapia afirmativa? Pues de otra manera sería seguramente la obvia, ¿no? La obvia que, digamos, que está establecida en la medicina, en la psicología, en la práctica clínica, que consistiría en explorar lo que le pasa a un niño o una niña que tiene esa experiencia. Sería hacer un análisis funcional, pues que sería elemental en la psicología. Sería esperar y ver, es una práctica médica basada en la prudencia para, digamos, dar tiempo a las cosas antes de emitir un diagnóstico y empezar un tratamiento, pero todo esto está prohibido. Es absolutamente increíble que así sean, digamos, las cosas. Todo esto está empaquetado como supuesta terapia de conversión, que, como se recordará, es una terapia infame que se utilizó en los años de 1970 para convertir la homosexualidad en normalidad, etc. Una terapia desacreditada y antiética, etcétera, etcétera. Pero se las han arreglado para todas estas prácticas clínicas elementales, digamos, que se aplican, como decía Rusty, en todos los casos, en todos los problemas. Digamos, aquí justamente entonces están prohibidas, ¿no? Y ese es el problema, digamos, que hay, ¿no? Lo cierto es que cuando no se mete a los niños de pronto en el curso de la terapia afirmativa, pues la inmensa mayoría, del 80 o el 85% de los casos, remite ese problema. Simplemente dejan de tener el problema de la disforia de género y acaso van a tener otros problemas, lo que, como diría Freud, pasan a la desdicha ordinaria, digamos, que caracteriza la vida. Entonces van a seguir teniendo problemas con su cuerpo, van a tener problemas de, a lo mejor, de anorexia, van a tener problemas de orientación sexual, entonces asumen que son gays o que son lesbianas, porque resulta que ser gay y lesbiana en estos contextos está devaluado y la opción trans pues es la más cool, digamos, aquella que digamos, está mejor vista, digamos, etcétera, ¿no? Y luego está efectivamente pues el problema de los transicionistas, ¿no? Digamos que la vuelta atrás pues ciertamente se hace difícil, ¿no? Por nuestra parte no estamos para nada negando que la experiencia que tienen y que exponen los niños y los adolescentes no sea una experiencia real. Lo que nosotros nos planteamos es cómo ha llegado a ser real, ¿no? Y esa realidad no procede de que el niño tenga un contacto directo con una esencia suya, digamos, inscrita de forma innata, que nadie conoce y que él entonces pone de relieve. Y esta es la gran tesis, pues de efectivamente nadie nace en un cuerpo equivocado, sino acaso digamos, en un mundo con discursos digamos, equivocados que confunden a los niños, ¿no? Tampoco negamos siquiera que el movimiento trans pudiera tener buenas intenciones, ¿no? En esto de la justicia social, pero las buenas intenciones no garantizan nada. Yo recordaría a este respecto una frase famosa de un premio Nobel de Física, Steven Weinberg, según la cual las personas con religión o sin ella, las personas buenas hacen cosas buenas y las personas malas hacen cosas malas. Pero para que las personas buenas hagan cosas malas necesitan una religión. Yo creo que esto es lo que está pasando, digamos, aquí en la ideología queer, que es una que efectivamente tiene, digamos, una analogía, pero no meramente externa, sino interna, que funciona como una religión laica, como he dicho y como mostramos en el libro. Por nuestra parte, y estoy terminando, Rusty y yo estamos especialmente preocupados por la aquiescencia, digamos, con la que esta ideología, en esa música que parece sonar bien, de la justicia social, la igualdad, que cada uno sea lo que quiera, porque no se va entonces a
digamos, a admitir lo que sientan los niños y apoyar, digamos, de esa manera, esa especie de buenismo, ¿no? Yo creo que eso hace, digamos, todavía más perjuicio que la propia, digamos, doctrina queer, digamos, que quedaría, pues si no fuera esto, quedaría, digamos, en una minoría y, digamos, en un espacio ciertamente limitado, ¿no? Y aquí es preocupante lo que podríamos llamar, lo que yo llamo, la banalidad del buenismo. Este es, yo creo que el gran problema, digamos, que finalmente está aquí, ¿no? La idea de que la gente debiera definirse por lo que siente y declara, podría parecer liberadora y progresista, y sin embargo es retrógrada y opresora, ¿no? Y también lo mostramos en el libro, ¿no? Pues nos hace acreedores de todas esas acusaciones digamos, Rusty pues ya las ha señalado, pues de difamaciones, de enemistades, ¿no? Se nos podría preguntar pues si a nosotros nos gusta tener enemistades, ¿no? Y que nos difamen y nos insulten. Ciertamente no. Yo recordaría aquí aquello que dijo Aristóteles de Platón acerca de la amistad, ¿no? Nos gusta la amistad, amamos la amistad, pero más amamos la verdad en cuanto a este tipo de cuestiones, ¿no? Y lo dejo aquí por eso. Muchísimas gracias a Rusty, a Pérez en esto, y ahora yo les voy a dar la palabra a ustedes, pero no sin antes traer una cosa a medio de este debate para entender algunas cosas, porque una doctrina que en efecto presenta rasgos religiosos de los peores, tiene un entramado conceptual detrás, y el entramado conceptual es la distinción sexo-género. Y la distinción sexo-género es una distinción que nos interesa tener clara, pues si no la tenemos clara no vamos a saber muy bien en qué plano nos estamos moviendo, y por eso yo ahora simplemente la voy a recordar. Le llamamos al sexo biológico con el que normalmente un ser humano nace. Y cuando digo normalmente, quiero decir la cantidad en que un nacimiento intersexual, es decir, aquel en el cual el nacido o nacida no puede saber de qué sexo es, se produce cuantitativamente, que digas, no está claro, no puedo decidirlo, tengo que hacer mayores análisis, es 1 de cada 280.000 nacimientos. Es que esto importa, las cantidades importan. Es decir, que sí es cierto que hay personas que nacen a la cual no es fácil, en el momento, 1 cada 280.000, y la cifra variando según las encuestas a 1 cada 400.000. Estas son las cantidades. Eso no significa que esa personilla sea intersexual, es decir, que esté en el medio de los dos sexos. No existe el medio de los dos sexos. Existen una serie de malformaciones que presentan determinadas características, pero un sexo. ¿Vale? Eso es el sexo. ¿El sexo para qué existe? Para la reproducción. Somos especies de reducción haploide en la cual las características que permiten una mejor herencia son precisamente esa reducción haploide, que heredamos génicamente de dos partes. El sexo es eso. Ahora bien, ¿qué ha hecho la especie humana con el sexo? Nunca se ha limitado a decir, oye, ¿esto qué es? Ah, parece una niña. Ah, parece un niño. Ese parece algo tiene consecuencias. En cómo lo vas a tratar, cómo lo vas a mirar, cómo lo vas a juzgar. Todo le va a hacer el mundo alrededor. Ese mundo es un mundo de valores, y a eso lo llamamos género. El género es absolutamente mutable. El sexo no. El sexo es masculino o femenino, macho o hembra. Pero lo que cada sociedad entienda que es ser un ser masculino como es debido, o una mujer femenina como es debido, eso tiene cierta variabilidad. Hay muchas sociedades que no ponen las mismas características en el mismo sexo,
pero y sobre todo, en la sociedad donde más varianza tiene es en la nuestra, porque la nuestra es la sociedad que más ha roto los estereotipos sexuales. Y al romper los estereotipos ha hecho que el género no esté claro. Cualquiera de nosotras, hablo de, en este momento, las mujeres que estamos aquí. Si hubiera máquina del tiempo y nos llevaran 200 años atrás, con la pinta que tenemos y las actitudes corporales que tenemos, no nos sabrían clasificar. No sabrían si somos machos o hembras, porque hemos perdido demasiado género en estos 2 siglos. Bien, eso es el género. ¿Cuál es la confusión número 1? La confusión, el feminismo, tenemos que hablar pro domo mea rodeo, pero también lo digo porque es que yo creo que esta confusión sin el feminismo, esto es, sin que supiéramos y viviéramos en una civilización que es feminista, esta confusión probablemente no la padeceríamos y no tendríamos el gusto de tener a la doctrina queer presente. Tendríamos otras por aquello que ha dicho Marino de Freud, de que siempre el vacío no existe en la psique. Si tú puedes pasarlo mal, algo hará que lo logres, ¿no? Pero, visto eso así, ¿qué pasa? Dice, pues es que la cosa es decir que, no, ¿cómo que el género se aprende? No, el sexo se aprende. Y además, en el momento que una criatura nace, el sexo no se observa y no dices, es hembra, es macho. No, el sexo se atribuye. Vean, a mí me han contado como una cosa normal, les ruego por favor que se agarren a la silla, que una persona a la que yo conozco ha recibido una visita de una persona que se dedica a asuntos jurídicos. Ha recibido una visita para pedir lo siguiente: estoy embarazada y quiero que cuando mi criatura nazca no se diga qué sexo tiene. No quiero que se conste en ningún sitio. La primera vez que se presentó algo como esto fue en Australia, lo hizo un ciudadano fácil de recordar, pero se llamaba Brown. Por cierto, el gobierno de Australia le dio la razón a Brown. Pero no le dio la razón en que Brown no tuviera sexo, le dio la razón en que tenía derecho a que nadie lo pudiera saber si él quería contar lo contrario. Me explico. Una persona que siendo sexualmente, sus órganos sexuales son varoniles, ¿alguien les pide vestirse de mujer? ¿Hay alguna ley que lo prohíba? ¿Le impide comportarse como él supone que es una mujer, aunque eso sea un tópico? No, para nada. ¿Qué entonces se quiere decir, y lo dejo aquí, cuando se dice los derechos trans? Porque hay que hacer, quedan trans y así es mucho más fácil para poder luego meter. Ya saben que todos los prestidigitadores tienen que distraer por aquí mientras hacen con esto, ¿no? Vale. Si digo trans ya les traje la mitad, porque no digo lo que hay que decir. Yo es transexual, transgénero, ¿qué trans? Dice, bien, pongámonos, ¿qué es esto trans? Que está por ahí, cuando dicen los derechos trans son derechos humanos. ¿Qué derecho humano le falta a una persona que no esté de acuerdo con su género y decida performar el otro? En nuestra sociedad, que es una sociedad abierta, en otras lo diría yo lo mismo. ¿Qué derechos no tiene? Cada vez que he preguntado esto, jamás nadie ha sido capaz de enumerarme cuáles son esos derechos que no tiene. No, pero preguntándolo desde un punto de vista exclusivamente jurídico. No quiero yo, un derecho es una cosa que una ley avala. Yo creo que esto es que, si no queda claro, es un poco para que sirva de orientación en el debate. Y ahora me toca a mí la parte difícil, que es, o alguien pone la luz, o entre que me tengo que... No voy a saber si ustedes piden la palabra. Representación de la agrupación Amanda. Las familias de Amanda están muy preocupadas por la forma de abordar de los profesionales cuando sus hijas y sus hijos dicen que tienen disforia de género y que son trans, y la respuesta que están recibiendo mayoritariamente es la terapia afirmativa de la que hablaba Marina hace un momento, e incluso desde los profesionales de la salud
se acelera todo el proceso y se les empuja hacia la medicación. Y queríamos preguntarles si de profesional a profesional, ¿qué les dirían? Ya lo ha explicado un poquito antes Marino Pérez, pero me gustaría si pudiera lanzar un mensaje de qué les diría de profesional a profesional de la salud en relación con estos casos, y además si consideran que los profesionales de la salud deberían dar un paso hacia adelante porque parece que están siendo presionados a aplicar determinado tipo de afrontamiento y claro, ellos lo hacen con la mejor de las intenciones muchas veces, pero si consideran que igual era bueno que hicieran algo, que dieran algún paso, tanto los profesionales de la psicología como los de la medicina, incluso en la docencia. Muchas gracias. Gracias. Marino. Pues estoy de acuerdo, efectivamente, que los profesionales pues están decayendo, por decirlo así, de sus propios conocimientos y prácticas que realizan cualquier otro problema, pues menos en este. Pero lo cierto es que los profesionales están, digamos, limitados también, digamos, por la ley, y ellos se exponen, como ya ha ocurrido en el mundo, como ha ocurrido en Canadá ya hace algún tiempo, como seguramente todavía va a seguir ocurriendo alguna vez. No sé si hoy mismo en la comunidad andaluza hay una psicoterapeuta que está percibida digamos, de una multa por haber dicho alguna cuestión de sentido común como las que estamos aquí señalando, y luego ya no digo si la acusaran de hacer un diagnóstico, de hacer un análisis funcional, de hacer una exploración, de esperar y ver, de aplicar la prudencia. Entonces ahí caería seguramente ya pues una sanción por aplicar, entre comillas, la supuesta terapia de conversión. Todos los profesionales ciertamente están atados en este sentido. El paso tendría que darse más adelante, más adelante, ¿no? Más arriba, y es pues también los colegios profesionales, por ejemplo la APA, la Asociación Americana de Psicología, así como la APA, la Asociación Americana de Psiquiatría, pero también otras de pediatría y demás, tienen declaraciones enteramente ideológicas a favor de la terapia afirmativa, que son unas que están a su vez, no solo amparando, sino advirtiendo a sus asociados clínicos, que otra cosa que no fuera eso, sería una mala práctica, ¿no? Entonces habría que empezar efectivamente por hacer, poner en entredicho, denunciar. En el libro lo hacemos, ¿no? Lo hacemos expresamente de la APA psiquiátrica, de la APA psicológica, que es el Vaticano dentro del cual estamos, los psicólogos. Hacemos una manifestación de que se están saltando, la ciencia que sustentan en otros ámbitos, en este contexto. Y más allá de eso, son precisamente las leyes, ¿no? Las leyes de las distintas comunidades, las leyes, nacionales, pues es ahí, también a nivel de Parlamento. Entonces es abrir, como mínimo, un debate y que la gente sepa, qué cosas están ocurriendo. Que todas las prácticas clínicas que son elementales en todos los problemas no lo son precisamente en este. Y ciertamente los profesionales están muy atados y expuestos a sus condenas, ¿no? Una posibilidad que se abre es que empiece a haber, en Inglaterra ya lo hubo, demandas judiciales, ¿no? Por haber metido de una forma precipitada, sin las valoraciones adecuadas, a niños en el proceso, de la transición, con cambios irreversibles, cuando estos no han resuelto los problemas que se suponía que iban a resolver, y ahora, esas personas sometidas a ese proceso, efectivamente se vean perjudicadas y engañadas, ¿no? Entonces, yo tengo la esperanza de que haya,
digamos, judiciales, ¿no? Sanciones judiciales o causas judiciales, digamos, que adviertan eso, ¿no? Una que, digamos, muy conocida, que nosotros citamos en el libro, dada en Inglaterra, ha hecho, digamos, recular a Suecia, por ejemplo, donde han retirado esa terapia afirmativa para no poder ser aplicada sino a partir de los 18 años, donde ya uno pues, puede decidir ya de forma. En Finlandia también están haciendo eso, ¿no? El Colegio de Médicos de Australia y Nueva Zelanda también está reculando en esa, digamos, en esa línea, ¿no? Yo creo que es por esa vía por la que creo yo que se vaya a abrir más. Y también como actos como este, o libros como este y otros más que existen, pues van, digamos, a remover, digamos, la opinión pública y espero a también, digamos, remover la banalidad del buenismo, ¿no? Que es, digamos, muy perjudicial en este aspecto. José, ¿quieres añadir algo a...? No, yo nunca añado nada a lo que dice María. Por favor. Sí. 1, 2, sí. Bien, usted, por favor. Yo. Sí. Bueno, querida profesora, bienvenida. Mire, se oye fatal y parece que no tenemos... No, que pero... pongas en pie y leeremos mejor. No queda otro remedio. Querido profesor, también, que soy segundo de salas, compañero también. El libro no lo puedo leer, lo puedo criticar igualmente, pero no lo voy a leer. En cualquier caso, yo quería preguntar, lo que yo aprendí ya hace muchos años, es para poder situar el problema, poder ver cómo puede venir o cómo se puede solucionar seguramente, qué correlación hay en la población que ahora mismo está sufriendo, entre comillas, esta situación. Hablo de estrato social, hablo de pueblo grande, pueblo pequeño, ciudad grande, país, continente. ¿En África este problema existe? ¿Quién quiere hacerse cargo de esa pregunta? Yo puedo dar un dato pequeño si sirve de algo. Es la población más afectada suele ser población universitaria que viva en ciudades, es decir, urbana, y le puedo dar los datos de la Universidad Autónoma de Madrid, porque los tiene. De 20.000 estudiantes se han declarado trans, si hay lo que quiera decir, 35. Un dato interesante que me gustaría comentar, que no es exactamente en respuesta a la pregunta del amable miembro del público, pero que yo creo que viene al hilo, es que efectivamente, mientras que el número de personas trans es del orden que acaba de citar Amelia, por ejemplo, entre mis alumnos, los alumnos que yo tuve el año pasado, el 40% de ellos sí se definían como pertenecientes al colectivo LGTBIQ+. Y aquí cabe comentar al respecto que el movimiento, el 40%, Amelia, y aquí sí cabe comentar que el movimiento trans ha tenido la inteligencia brillante de aunar, asociar sus reivindicaciones referidas a la identidad de género con las reivindicaciones referidas a la orientación sexual. El tema de la orientación sexual, el tema de las personas gays, lesbianas o de las personas bisexuales, entendemos que es un tema absolutamente superado, que en la actualidad, quitando 4 personas muy cavernícolas de partidos políticos, pues quizás situados muy en la extrema derecha, nadie pone en duda de ninguna de las maneras, y es un tema que deberíamos saber separarlo por completo del tema de la identidad de género. Es decir, nadie discute ya en el 2022 el matrimonio homosexual, la adopción homosexual, la igualdad de derechos de todo tipo, que está absolutísimamente asimilado y aceptado, pero vamos, desde hace muchas décadas, ¿sí? Sin embargo, haber metido la T dentro de las siglas LGB provoca que en el imaginario colectivo estemos ante el mismo tema y provoca que cualquier persona que se exprese en contra de las afirmaciones casi religiosas, teóricamente insostenibles del transactivismo, despierte suspicacias
de ser una persona reaccionaria en materia de libertades sexuales, cuando no lo es en absoluto, ¿sí? La idea de que ser mujer es un sentimiento, la idea de que el sexo es un elemento identitario que la persona libremente lo decide, etc., no solamente no es una idea clara, sino que también, siguiendo a Descartes, no es una idea distinta, ¿no? Está en los principios de Yogyakarta, estos famosos principios que personas individuales firmaron para intentar orientar las políticas de los países internacionalmente acerca de los derechos trans. Se cuidó tanto, hasta tal punto este asunto, que aparece 153 veces nombrada la expresión orientación sexual e identidad de género, y en ni un solo caso, ni una sola vez, aparece orientación sexual nombrado a solas e identidad de género nombrado a solas. Hay un clarísimo interés, y esto está en los manuales del transactivismo, manuales, por cierto, que están a disposición de todo el mundo que los quiera comentar en Internet. Será expresamente la instrucción de que se vincule constantemente el tema trans con el tema de la orientación sexual, a pesar de que son temas diferentes, completamente diferentes. Es más, teníamos completamente aceptado hasta ahora que cualquier persona de cualquier sexo puede sentirse atraída por cualquier persona de cualquier sexo. Es decir, que mi atracción hacia varones o hacia mujeres no me convierte en absoluto ni en varón ni en mujer, que son temas simplemente diferentes. Pero en la opinión pública esto no ha calado. La mera etiqueta LGTBIQ+, ¿verdad?, ya mezcla en un cajón desastre todo tipo de disidencias sexuales, pero que no tienen ningún hilo conductor, de ninguna manera. Y cada vez más aparecen movimientos LGB, cada vez más grupos LGB, estrictamente LGB, referidos a la orientación sexual, que por supuesto, vamos, yo estoy seguro que las tres personas que estamos en esta mesa, y explícitamente así se dice varias veces en el libro, vamos, apoyamos al 100%, no tenemos la menor duda al respecto, que es un tema completamente superado, ¿no? Pero nótese la diferencia de cuando se pregunta únicamente por la condición trans, los datos que acaba de contar Amelia, verdaderamente pírricos no es la palabra, verdaderamente pequeños en cantidad, como cuando se pregunta por la etiqueta LGTBIQ+, en donde el 40% de mis alumnos declaran pertenecer a ese colectivo. Sí, hay otra palabra pedida previamente. Sí, buenas noches. Ante todo, felicitarles por la iniciativa y dos preguntas muy breves. Si es verdad que este discurso que yo llamaría prodisfórico tiene características de una religión, ¿cuál sería su dimensión escatológica? ¿Dónde se cifraría la salvación? Y la otra, leyendo la entrevista que les hizo Pilar Pertino el sábado, me sorprendió mucho el protocolo escolar, según entendí yo, de monitorización de comportamientos susceptibles de asignarlos a una terapia afirmativa. Creo que es así, ¿no? Sí, así es. Respecto a esto último que comentas, la práctica totalidad de las comunidades autónomas en España, yo creo que son 15 de 17, en este momento no sabría decir cuáles son las dos excepciones o las tres excepciones, tienen legislado protocolos de obligado cumplimiento en todos los centros educativos, en donde textualmente se dice, porque además son todos iguales, están todos copiados unos de otros, independiente que gobierne el PSOE, que gobierne el PP o que gobiernen grupos nacionalistas, se dice textualmente que el personal docente deberá estar atento para aquellos alumnos que presenten repetidas veces conductas impropias del sexo que se les asignó al nacer, conductas disonantes con su identidad de género, para que si se fuera el caso, si se viera que repetidas veces aparecen esas conductas, se inicie un procedimiento muy detallado, en el protocolo está muy detallado, de reuniones, pues del tutor, con no sé qué, con el claustro de profesores, con la familia, etcétera, para valorar la posibilidad de iniciar la transición del estudiante, ¿no? En ningún momento, por supuesto, de esos protocolos se indica cuáles esos comportamientos impropios de su sexo,
Pero todos sabemos que estamos hablando pues, de que una niña juega al fútbol, de que un niño se pinte las uñas, quizá, o de que a un niño le guste, no sé, hacerse selfies poniendo gorritos, a una niña le guste subirse a los árboles. O sea, tiene que ser este tipo de miserias, ¿no? Es importante que entendamos que bajo la propuesta de estos protocolos que pretenden ser, en la línea que decía antes Marino, de defender la justicia social para atender justamente a minorías, etc., lo que nos está volviendo de entrada son los clichés más retrógrados y más rancios acerca de lo que es la masculinidad y la feminidad. Si bien el sexismo tradicional consideraba que una niña que juega al fútbol ha de dejar de jugar al fútbol porque su género no está encajando con su sexo, el transactivismo ante una niña que juega al fútbol propone que se valore la posibilidad de que cambie su sexo para que se ajuste al género que está presentando jugando al fútbol. Tenía el final ahora, ¿eh? Y contra la postura, digamos, del sexismo tradicional, del machismo de toda la vida y del nuevo generismo queer, que es exactamente igual de machista, la postura obvia que todos hemos estado de acuerdo desde hace muchas décadas, fundamentalmente gracias a las aportaciones del feminismo en estas cuestiones, es que una niña juegue a lo que le apetezca. Así de sencillo, sin dejar de jugar a lo que le apetezca y sin dejar de ser niña por jugar a lo que le apetezca. Tan simple como eso. Yo creo que esa es la respuesta fundamental que cabe dar a los que acusan, a los que nos acusan, ¿verdad?, de estar oponiéndonos a la teoría queer por motivos retrógrados. Nada más retrógrado que ellos. Sí, únicamente por lo que respecta a la salvación, ¿no? Que todas las religiones tienen su salvación. Sí, pues bueno, aquí la salvación en el caso individual sería pues seguir el proceso de, digamos, afirmativo y entonces hacer esa transición y cuando esa transición, pues en el camino alguien se arrepiente, pues se convierte en un traidor, pero en la vida que sigas eres un héroe y demás, ¿no? Y en términos colectivos, la salvación yo creo que también está definida por el transactivismo, ¿no? Donde la condición de ser trans sería la condición humana, digamos, más justa, más igualitaria, que debiera redefinir, digamos, el funcionamiento del mundo en todos los aspectos, ¿no? Yo estoy leyendo un libro de una autora inglesa, recién traducido en este caso, Sean Faye, que plantea justamente esto. El libro se titula Trans, un alegato por un mundo más justo y más libre. El que no sea trans, digamos, no estaría respondiendo, digamos, a esta igualdad y demás, ¿no? Entonces es efectivamente una salvación, entonces ya universal, ¿no? para todos. Dos, pueden alzar las manos, 1, 2, 3, 4, y me temo que quienes estén pensando, por favor, en intervenir, háganlo saber ya, porque hay que tener un turno, dado que tendremos que dejar esta sala a una hora determinada, que ya no vamos a cumplir. Pero yo sí quiero tener en cuenta, entonces, ¿qué nos está tratando ahora? Bueno, yo me acuerdo cuando estudiaba la carrera de psicología, hace muchos años de esto, y estudiábamos que las variables humanas estaban conforme a un continuo en el que se distribuían de acuerdo a una curva de distribución normal, de manera que en los extremos había muy pocas personas que se mostraran en esos casos y la mayoría estaba en el todas las variables, tanto morfológicas como psicológicas, se ajustaban a esa curva, excepto el sexo, que era una opción binaria. Solo había dos opciones, no había cualquier sexo, sino que había o varón o mujer o hembra macho. Y en los años que han pasado desde que yo estudiaba, la sociedad ha ido cambiando mucho y cada vez se ha polarizado más. Y cada vez más las variables psicológicas se tienden a los extremos en todos los ámbitos. Parece que
te defines más que por lo que eres, por lo que te opones a lo que eres. Y sin embargo, la opción binaria parece que no gusta. Esto lo habéis explicado bien, en este capítulo ya me lo leí en el libro, cómo ha surgido en la sociedad narcisista en la que estamos esta contradicción. A mí me produce mucha contradicción el que a la vez se perciba lo que antes era un continuo como polos enfrentados y lo que era una opción binaria como diversas alternativas que se eligen conforme uno quiere. Y la pregunta es si esto tiene que ver con otra contradicción que a mí me supone la actuación en concreto del gobierno en el país en el que vivo. Se legisla unas leyes en las que, por un lado, hay leyes que consideran diferentes a los hombres y a las mujeres, tanto si son como actores como el caso de la violencia de género, no se considera igual a un hombre que a una mujer, y a su vez se legisla permitiendo que el sexo sea algo volitivo, que en función de las circunstancias yo pueda decidir cuál es mi sexo. ¿No es contradictorio que se legisle para que haya diferente tratamiento en función de si es hombre o si es mujer, y a la vez se legisle para que cada uno pueda decidir? Sí, ya está. Mis queridos compañeros de mesa, en vista del tema planteado, dicen que yo soy la adecuada para responder. Fíjense qué maldad. Yo confiando en ellos. Y luego pasa lo que pasa. El asunto es que diversas comunidades autónomas tienen aprobadas leyes que decían regirse por unos principios llamados de Yogyakarta, de los cuales en los proemios de muchas de esas leyes se dice son principios universales adoptados por las instituciones internacionales, es decir, se los dota de la misma gravedad o respeto que, por ejemplo, la Declaración de Derechos Humanos del año 48, realizada por quien podía y con ciertas dificultades para su instrumentación práctica. La reunión de Yogyakarta fue de unas cuantas personas que no llegaban a 30, ninguna de las cuales representaba a ningún país ni a ninguna institución. Estaban reunidos a título personal. Y allí sacaron esa carta, a la que ya se ha referido Rusty, donde todo el rato se lleva a llamar identidad de género al sexo. Es que es muy importante distinguir. Es muy importante distinguir en nuestras leyes, algunas, no solo ya las comunidades autónomas que tienen estas leyes que por abreviar la gente llama leyes trans, alguna de las cuales tiene dos, es decir, que hizo una y después hizo otra, y algunas comunidades no tienen ninguna, por ejemplo la nuestra. Bien. Es que en las propias leyes la expresión género, desde mi punto de vista, se ha introducido muy alegremente. Sencillamente porque viene del ámbito académico, donde sí sabemos que es una distinción analítica. Yo puedo hacer una investigación del uso del tranvía desde el punto de vista de género. ¿Por qué me voy a interesar? Por los tramos horarios, por las paradas que hace, sobre si suben más mujeres que varones, sobre si las mujeres llevan cosas o no van con cosas, sobre si hace falta implementar qué tal, sobre si llevan tacones, ¿por qué? Porque me interesa saber eso. Entonces puedo utilizar analíticamente la palabra género para saber algo que si no la uso no lo voy a ver. Pero en otros contextos esta palabra no significa gran cosa, o por lo menos es equívoca. Da lugar a equívocos. Yo creo que de todo lo que pasa, incluso de lo malo, hay que sacar siempre alguna buena enseñanza. Y es posible que un buen debate nos ayude a hacer mejores leyes que tenemos ya.
y hacerlas más precisas, porque las leyes tienen la obligación de ser precisas. Tienen que poder señalar qué quieren decir y qué quieren arreglar si es que quieren arreglar algo. Que normalmente se dice, es lo que se dice siempre en el proverbio, que algo se tiene que arreglar allí. ¿Cuál es el problema actual? Pues que tenemos pasada por Consejo de Ministros una ley en la cual se llevan a cabo lo que José dijo antes, Errastio dijo claramente, la contradicción más asombrosa de la teoría queer es la siguiente, que es genial. Según la inventora del asunto, semi-inventora del asunto, el sexo es performativo, es decir, no existe. No existe de tal manera que yo aprendo a performar el sexo. Y ya cuando llego a cierta madurez, lo performo bien y ya está, como a mí me ha dado la gana. Y la misma teoría dice que no, que el sexo se trae en el alma desde dentro y solo lo conoce quien lo porta. O sea, solipsismo extremo o constructivismo extremo. O lo uno o lo otro, porque dos juntos no caben. O cogemos el racionalismo occidental y lo tiramos al río. De momento nos ha servido para pensar y no vamos mal con él. Todo esto tenga en cuenta que siempre está en el contexto de la posmodernidad y como usted empezaba a señalar cuando dice yo he visto que este tema se transforma mucho, en el contexto del transhumanismo. Esto es directamente la puerta de entrada al transhumanismo. En este momento aparece con la rúbrica T, que en efecto no es que hayan sido extraordinariamente inteligentes. Mira, José, lo siento, yo conozco a alguno y te juro que no. Por ahí no los vas a pillar. Ahora bien, ¿han visto la oportunidad? ¿Cuál es la oportunidad? Que nos hagamos perdonar lo que no hemos pecado. Voy a ver si lo digo rápido y así... Bueno, luego ya... Esto de que me toca... Ya os lo contaré. Pero bueno, el asunto es, hubo mucha gente probablemente que cuando tocó el debate de la homosexualidad no tenía claro qué quería ni qué pensaba. ¿Cómo que se pueden casar? ¿Cómo que pueden adoptar? Uy, ¿cómo que? Y esta gente cree que cuando se habla de trans, se habla de eso. Y quiere ahora que le perdonen lo que entonces no entendía. Pero no es eso. Para nada. Se habla de cómo hacer cirugía a criaturas. Se habla de cosas al lado de las cuales las terapias aversivas es jugar con un abanico en verano. Porque vamos a un señor para curarle la homosexualidad, le vamos a presentar imágenes homosexuales. Y cada vez que vea una le vamos a meter un trayazo que pa' qué. Esto al lado de dejarte en anorgasmia para toda la vida porque te quitan los órganos sexuales, no vas a tener sexualidad nunca más. Porque de esto no se habla, pero es así. A una niña de 13 años, cortarle y arrancarle el pecho. ¿Qué barbaridad es esta? A las criaturas no se las toca. Estamos prohibiendo a gente de 16 años tomar alcohol y podemos consentir esto. ¿En qué delirio estamos habitando? Disculpen, esto se llama indignación, no se llama fobia. ¿Vale? Menos 3 palabras pedidas, una estaba allí al fondo. Sí. ¿Qué cosas de circunstancias que cada uno ha generado esta historia que a mí todavía me llama sí, desde luego la explicación no es sencilla y no hay un único factor, no hay un único factor que explique cómo hemos llegado hasta aquí. En el libro, efectivamente, sin hacer spoiler, todos sabemos que al final quién es el malo. En el libro distinguimos grandes factores macrosociales de una sociedad neoliberal que potencia de forma exagerada el narcisismo, el sentimentalismo, la irracionalidad, en donde la gente vive 24 horas al día sumergida en publicidad,
publicidad que te convence de que tú eres única, especial, tienes derecho a todo, tienes derecho a que todos tus deseos se cumplan, el único objetivo de tu vida tienes que ser tú misma, todo empieza y termina en ti. Eso por un lado crea un caldo de cultivo, un fondo, ¿verdad?, sobre el que después cualquier explicación de cualquier fenómeno que recurra a la sentimentalidad parece irrebatible, ¿no? Hoy en día el criterio de verdad son los sentimientos. Un llanto tiene mayor valor probatorio que un acta notarial. Si lloras, es cierto, ¿sí? De tal manera que estas cuestiones puramente irracionales, puramente individuales, ya predisponen a que aparezcan ciertos factores. Esto se junta con otros muchos factores añadidos. Se junta con intereses farmacéuticos que están ahí, vamos, como buitres a la espera de lo que puede ser el negocio del milenio. El negocio del milenio, un negocio al lado del cual la medicación del 15% de los niños respecto del TDAH, que por ejemplo ocurre en Estados Unidos, es agüita, comparado con lo que vamos a poder obtener en este otro tema, en el tema de la intervención médica sobre estas cuestiones. Una posmodernidad que defiende que en verdad todo es un juego de palabras, todo es un discurso que se autosostiene y se refiere a sí mismo y que por tanto recela y sospecha de todo lo que sea material. Y una nueva materia para que los medios de comunicación lo disfruten, para que los medios de comunicación se apunten. Todos los grandes grupos corporativos, todos los medios de comunicación, sin excepción, apoyan el discurso queer. Todos, sin excepción. Si pones la tele, es imposible no encontrar ese tipo de apoyos y demás, ¿no? Yo entiendo que una primera explicación de por dónde pueden ir las cosas, o cuál sería, digamos, el telón de fondo es esta, ¿no? Y luego sobre ese telón de fondo hay aspectos específicos. No, has hablado bien, sabio. No, yo únicamente diría pues que vivimos, de acuerdo con una metáfora también así, pues muy establecida y muy transparente ya misma, pues vivimos en una sociedad líquida, ¿no? Digamos que da digamos, no sé, recorrido a esa famosa frase también del manifiesto comunista, ¿no? De todo lo sólido se desvanece en el aire, ¿no? De manera que en esta sociedad líquida, pues nada es sólido, ¿no? Ni los trabajos, ni las relaciones, ni la familia, ni las amistades, todo tiene que ser fluido, todo tiene que ser, digamos, flexible, es algo muy característico de la sociedad neoliberal, ¿no? Entonces, dentro de esta sociedad líquida entra también precisamente el sexo. Bueno, el sexo es el que es, ¿no? Entra el género, ¿no? Y entonces, pues lo mismo, o sea, forma parte de eso, ¿no? Marino, te voy a interrumpir, pero muy poco. Tú mismo escribes, y yo creo que conviene que hablemos, si se puede, que el sexo es que no tiene quicio ahora. Otras cosas siguen teniendo quicio, pero el sexo no. Y me gustaría mucho si pudieras... Sí, eso lo puede contar Rossi porque era el título inicial del libro. Sí. El libro pasó por 3 títulos hasta el final, hasta el que hay ahora. El primero, la verdad es que espantoso, yo no entiendo en qué momento nos pudo parecer bueno. El primero era el sexo desquiciado, ¿no? Desquiciado en el sentido de que ya no cumple la función del sexo. O sea, un sexo que ya se ha desvinculado de la reproducción y donde ya sencillamente, pues fuera de su quicio, como una puerta que la sacamos del quicio, pues queda flotante, queda ahí y tal. Fue una mala idea y afortunadamente corregimos. El segundo título era el espejismo queer, que yo creo que sí alude, hay un capítulo entero referido a este espejismo queer, en donde en los espejismos no es que las cosas se representen mal, sino al revés. Pueden estar perfectamente bien diseñadas, pero boca abajo, ¿no? Esos son los espejismos. Y la teoría queer es un ejemplo perfecto de cómo se atribuye que va de dentro a fuera lo que en verdad va de fuera a dentro. Cómo se atribuye que el género es una esencia que se expresa, y aquí la palabra expresa significa que se libera algo que está preso en el interior, cuando en verdad el género es una ideología que está en el aire, que se respira y se introduce en el organismo, ¿no? El espejismo queer, ¿verdad?,
era el segundo título y finalmente nos quedamos con estas cuestiones. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta, Sí. hay una allí, hay otra allí todavía. Sí. Por favor. Sí. Decía Marino que estamos en una sociedad líquida. Esta es una afirmación del conocido sociólogo polaco que vivía en Inglaterra. Y creo que si se acepta eso, no existe esperanza. Esa es la cuestión. Pero no tenemos entre nosotros aquí un Bauman para responder. Sí, efectivamente, la metáfora de, como bien dices, ¿no? de Bauman, ¿no? que ha prosperado y se ha aplicado pues, a todos estos contextos, ¿no? Yo creo que, digamos, que esa metáfora, tanto como describir una realidad, ella misma, digamos, que yo creo que también la denuncia, ¿no? En el sentido bueno, pues, de que todo es líquido, incluso la metáfora se ha llevado a decir a que todo es, digamos, gaseoso, digamos, etéreo, volátil, ¿no? Y será seguramente, digamos, la propia realidad de las cosas, cuando vaya siendo más líquida, cuando se vaya liquidando todo lo que todavía podría ser sólido, cuando llegue, digamos, a su límite, ¿no? Y las cosas retrocedan, ¿no? Recuerdo que Bauman, digamos, comenta ese famoso documental El amor según... la teoría sueca del amor. La teoría sueca del amor, ¿no? Donde se muestra en ese documental precisamente ese experimento sueco, ¿no? Político además, del individualismo. Entonces, de cómo una sociedad promovió políticamente el individualismo, la autonomía, bueno, pues, y finalmente entonces ahora pues la gente muere sola, la gente no se relaciona con otros, entonces se tienen que reunir en el bosque o en el campo para tocarse los cuerpos, ¿no? Para tocarse una imagen que es patética, ¿no? Patética, y hablan a los árboles, bueno, espero que los árboles no les contesten, ¿no? Porque eso sería ya más preocupante. Y entonces Bauman, digamos, hace un comentario, digamos, precisamente acerca de esto, ¿no? Digamos, crítico sobre esa sociedad. Y una cosa que dice es que esa sociedad ha promovido la independencia, y él destaca que eso va en detrimento de otro valor tan potente como la independencia, que sería la dependencia de unos de otros, ¿no? Y entonces, en este sentido, la dialéctica de las cosas seguramente va a arreglar el asunto, y el propio Bauman yo creo que apuntaba un poco en esto, ¿no? Había una palabra pedida creo que sí, era usted, pero era y usted ya es el último, en efecto. Digo que recuerden que hicimos sí, si nos hace el favor. Yo quería hacer un comentario que me parece que estamos centrándonos en el debate en los menores y los adolescentes, efectivamente. Me parece un error empujarles a tomar una decisión y una lección sobre su vida para los que no están preparados. Nos estamos olvidando de los 35 estudiantes de Madrid que están en la universidad, entiendo que serán mayores de 18 años, que son personas adultas y que se consideran tales. Con esa gente, ¿qué hacemos? Me parece que nos estamos olvidando, por ejemplo, de las mujeres trans que yo conocí hace años, que no se les llamaba trans, se les llamaba travestis, simplemente, y que se buscaba la vida en el campo del Barça, prostituyéndose porque no tenían opción a otra cosa, que se llamaban Pepe o Manolo con media identidad, y que querían ser reconocidas como mujeres, porque si las detenían, por ejemplo, tenían que ir a la cárcel del hombre. Entonces, ¿qué hacemos con esa gente? Porque hay trans que no son solamente menores, sino personas adultas que además tienen derechos, supongo, ¿no? Y no deberíamos hablar tampoco como si fueran descerebradas que no saben lo que quieren, ¿no? Sí, absolutamente. La idea... mujeres, si quieren que llegar a la oficina del DNI, sí, que se les reconozca un nombre femenino sin tener que pasar por un quirófano. Sí, la idea más repetida en el libro, una idea repetida... No, perdón, pero sobre esto tengo que decir algo. Es que es puramente legal. Una persona de esas características ya puede hacer lo que usted dice según la ley del 2007. La ley del 2007 la autoriza. Absolutamente, y sin necesitar ningún tratamiento.
No, la ley es la ley y por lo tanto existe o no existe. La ley del 2007 autoriza a cualquier persona disconforme con la atribución legal a su sexo en el registro a pedir que se cambie. Se dice, mediante estos informes y estas intervenciones, más, si dijera o hiciera manifiesto que esas intervenciones no le vienen bien, se le excusará de ellas. Cuidado, es que la ley ya ampara la situación de la que usted habla. No estamos hablando de la ley, sino de opinión. Sí. Parece que las personas de derecha no están... No, es que es muy importante saber cómo es la ley. La idea más repetida del libro, la que más veces se puso, la que a veces decíamos, pero vamos a volver a contarlo, es que reconocemos como absolutamente reales las experiencias de las personas trans, que entendemos absolutamente que estamos ante hechos reales, pero como también señaló Marino, como psicólogos necesitamos preguntarnos cómo se han hecho reales. No cabe ninguna duda de que esas situaciones que usted comenta son ciertas y nosotros como psicólogos intentamos explicarnos qué puede ocurrir para que una persona se comporte, llegue a la situación en que usted cuenta. La teoría queer nos dice que están manifestando algún tipo de esencia que llevan en su interior y nosotros simplemente como psicólogos formados en una psicología, vamos a decir, bueno, materialista al menos, entendemos que en verdad es el resultado de un aprendizaje social. Lo que nos mueve por encima de cualquier otra cosa es el respeto a las personas trans. Respeto a las personas trans que no tienen los que las utilizan como armas políticas, ni tampoco tienen los que las utilizan como clientes farmacéuticos, y tampoco tienen los que las utilizan como objetos exóticos de los que rodearse para demostrar lo sofisticado que es una persona. Hablamos de personas que sufren realmente, que llevan efectivamente la vida que usted ha sabido describir, ¿no? Vinculados pues, a aspectos marginales, etc. Y necesitan ser tratadas, ayudadas de la mejor forma posible. Y para eso hay que dejar trabajar a los psicólogos y a los médicos libres de ideologías políticas para estar, digamos, satisfaciendo dogmas completamente interesados. Eso es lo que tenemos que hacer, respetarles. Respetar no es decir que sí. En psicoterapia no decimos que sí a todo. Un psicólogo no estudia 6 años para limitarse a asentir con la cabeza a lo que le está diciendo la persona. Por supuesto que validamos el sufrimiento que nos están contando, que a nadie se le pone en duda, no es teatro, no es cuento, no son personas débiles ni nada por el estilo. Por supuesto que no. Pero en psicoterapia el respeto supone proponerles nuevas ideas, atender a lo que les ocurre, hacer un seguimiento, ser prudentes, eso es respeto. Por el contrario, desde la teoría queer se propone una idea de respeto que es propia de un dependiente del Corte Inglés, que siempre da la razón. Si yo digo que soy un gato, Marino, que es mi amigo, y como me respeta, me dirá, no, tú no eres un gato, es una muestra de respeto. Pero si le digo que soy un gato dependiente del Corte Inglés, el dependiente del Corte Inglés me dirá, hombre, claro, si ya se le ve que es usted un gato, faltaría más. Respetar no es decir que sí, a veces es decir que sí, y a veces respetar es decir que no. Estás equivocado. Eso es una muestra de respeto. Es tratar a la otra persona como un igual, capaz de razonar como tú. ¿Sí? Y aquí nos mueve el respeto por las personas trans. Habría que ver quién es el que verdaderamente no está movido por el respeto. No digo en absoluto que lo seas tú, pero sí estoy pensando en ciertos políticos. Doy la palabra a la que la tendrá en esta sesión. Por favor. Buenas tardes, si me permiten, para que se pueda escuchar sin duda. Lo primero, dar las gracias a los ponentes por habernos hecho esta aportación, ¿no? O sea, por haber sido valientes, como han dicho, y con la capacidad intelectual que les antecede, pues haber aportado algo. Estoy, bueno, pues como no podía ser de otra manera, de acuerdo con al menos casi todo lo que se ha dicho, sobre todo la magnificación del problema.
cuando es un problema, que es un problema y es un problema, que afecta a un 0,0001, a veces me parece un poquito excesivo algunas acciones que se plantean. O sea, poner 3 váteres en una facultad, cuando es muy improbable que este tercer váter vaya a ser utilizado tan rápido. Pero bueno, bien. Yo soy sanitario y provengo también de la disciplina sexológica y siempre me ha preocupado intelectualmente este tema. Hace como año y medio he podido asistir a un acto, a un encuentro de profesionales en Barcelona con personas trans. Y lo que allí he encontrado difiere bastante con un poquito con la idea tan extrema que se ha planteado desde la mesa. Que es una idea extrema y que existe, sin duda. Pero yo allí me he encontrado con muchas personas trans absolutamente cabales y extremadamente prudentes. Hay asociaciones de personas trans que indican a la gente que llega. Sí. Gracias. Personas que indicaban a quienes se acercaban a ellos que retrasasen cualquier medida irreversible, entre otras cosas porque es irreversible y entre otras cosas porque estas medidas quirúrgicas y hormonales son peligrosas y como dijo la profesora, en muchas ocasiones te dejan a tiro de placer como una madera, ¿vale? Entonces, dicho esto, la pregunta, y perdonen la extensión, que ya acabo. Hay un porcentaje, pequeño sin duda, pero porcentaje, que su sexuación, su percepción de la sexuación, les lleva, ese proceso de sexuación que aún es bastante desconocido, les lleva a percibirse de una manera atípica, igual que algunas sexuaciones genitales son atípicas, y es eso, ese mal llamado hermafroditismo, ¿no? Entonces, estas personas, yo quisiera preguntarles si de verdad creen que existen, porque además hay referencia en todas las culturas, en la cultura hindú, en la japonesa, en la mexicana, que además tienen nombres propios. Entonces, me gustaría conocer un poquito. Gracias. Sí, parece que Marino Pérez quería intervenir. Sí. Nada, sí, muy rápido por mi parte, ¿no? Me parece una buena apreciación, porque aquí no hemos podido tampoco, digamos, ocuparnos de todo por el propio foco de nuestra exposición. Claro que existen esas personas y son reales, bueno, en eso hemos insistido ya en esta mesa y desde luego digamos en el libro, ¿no? Las principales tesis del libro, las tesis más comprometidas del libro, están, digamos, sustentadas en personas trans, a las que damos la palabra, ¿no? Entonces exponemos ahí, digamos, eso, personas trans que, digamos, que sostienen, o nosotros sostenemos, digamos, lo que esas personas, digamos, refieren, ¿no? Y dentro del así llamado mundo trans no es homogéneo, no es unívoco. Hay movimientos, digamos, ya anteriores, movimientos transexuales anteriores al movimiento transgénero contra el que efectivamente, digamos, polemizan, ¿no? Y entonces, pues, en ese sentido, pues bueno, nosotros damos la palabra a las personas trans que sostienen nuestras tesis, o nosotros nos valemos de lo que ellas dicen, ¿no? Y por lo que respecta a lo de eso, el tercer sexo de la India, el muse, digamos, mexicano, el fafafina de Samoa, tendríamos que venir a hablar otro día. De todas maneras, vamos a dar por cerrado el coloquio de la presentación de este libro, Nadie nace en un cuerpo equivocado. Ciertamente podemos quedar otro día para hablar sobre los fenómenos multiculturales de la atribución de género en diversas áreas culturales. Es decir, los tiras de India no son para nada lo que aquí llamamos un trans. Y desde luego los bases
de Afganistán tampoco, y los museos tampoco, ¿no? El fenómeno que estamos hablando se produce en las sociedades abiertas y en las sociedades que están precisamente abandonando la rigidez de la normativa de género, no en otras. Entonces, no es bueno identificar y hacer paralelas realidades que no son paralelas, porque entonces no las entendemos. Pero nos gustaría venir otra tarde y hablar de ello. ¿Están de acuerdo? Únicamente una contradicción más del movimiento queer, ¿no?, que está en contra de la colonización, descolonizando todo, etcétera, etcétera. En el libro lo mostramos, y sin embargo están ahora colonizando fenómenos culturales locales como si fueran queer. Exacto. Eso es lo... Pues, muy buenas tardes.